Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Regresamos de nuevo a la palabra de Dios y Efesios capítulo 4. Efesios ha sido una carta fundamental para la iglesia en toda época, desde la época del Nuevo Testamento en la que fue escrita. Y entonces hemos pasado varios meses cubriendo esta carta tan importante del apóstol Pablo, no solo a la iglesia en Éfeso, sino a toda iglesia a lo largo de la historia de la iglesia en el mundo. Hay tanto aquí que es vital que nosotros entendamos. Y llegamos ahora a los versículos 7 al 16. Versículos 7 al 16 en el cuarto capítulo. Mi curiosidad me llevó a hacer un poco de estudio para tratar de averiguar lo que la iglesia evangélica contemporánea dice que son las medidas del éxito de una iglesia. Así que leí mucho material y básicamente terminé con la siguiente lista que se ofrecen como medidas del éxito de una iglesia. Cosas como esta: la capacidad de cautivar la atención, provisión de experiencias entretenidas, dinero para financiar proyectos y eventos, instalaciones grandes bien equipadas, programas innovadores, creativos, atractivos, medios de comunicación, influencia cultural, grandes multitudes. Para entonces yo estaba clamando por misericordia. Esos no tienen nada que ver con la medida de una iglesia. Sin embargo, se ofrecen a esta generación. Quiero mostrarles cuál es la medida de una iglesia, cómo es que usted evalúa la autenticidad de una iglesia al hacer que siga conforme leo Efesios 4, comenzando en el versículo 7, y leeré hasta el versículo 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, de manera clara, el punto culminante de ese texto está en el versículo 13. Y allí dice que la medida de la iglesia es la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Solo hay una manera de medir una iglesia, y esa es su semejanza a Cristo. De nuevo, eso hace que el deber de la iglesia sea, versículo 15, crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La medida de una iglesia es su semejanza a Cristo. Ahora hemos estado hablando mucho sobre la unidad. Desde el comienzo del capítulo 2, realmente, hemos estado hablando de cuán importante es la unidad de la fe, y lo vemos nuevamente en el versículo 13, hasta que todos alcancemos a la unidad de la fe. ¿Y cómo es que la unidad de la fe se describe ahí? Como el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Entonces, la unidad de nuestra fe es una semejanza en común a Cristo. Recuerden, el tema aquí es unidad. Hay virtudes que contribuyen a la unidad. Las vimos en el versículo 2 y 3. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse, amor, diligencia, en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esos son los tipos de actitudes que se necesitan para producir la unidad de la iglesia. La unidad es la forma en la que la iglesia fue diseñada desde el principio, porque el versículo 4, 5 y 6 dice que hay un cuerpo, una iglesia, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La unidad teológica es el fundamento de la iglesia. La iglesia se basa en la verdad divina en común entregada una vez por todas a los santos. Ese es el fundamento de la unidad. La meta de la unidad es la medida de la estatura de Cristo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos alcanzar este tipo de unidad de la semejanza a Cristo? ¿Cuál es el camino hacia eso? Al principio podría parecer un poco contradictorio. Se supone que debemos estar unidos, se supone que debemos ser uno, todo acerca de nosotros es uno. Entonces, ¿cómo expresamos esa unidad con tantas personas diferentes? Y la respuesta es que nuestra unidad se encuentra en nuestra diversidad. Eso podría parecer contrario a la intuición, pero es precisamente la verdad, y la ilustración de eso está en el versículo 13, allá abajo nuevamente. Es la unidad de la fe, la unidad de la madurez y la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Todos nos dirigimos hacia la semejanza a Cristo y funciona como un cuerpo. Versículo 12 termina con el cuerpo de Cristo. Versículo 16 habla de todo el cuerpo, la edificación del cuerpo, el crecimiento del cuerpo. Entonces, la imagen de Pablo aquí es de un cuerpo. Abajo en el versículo 16 incluso habla de todas y cada una de las articulaciones y el funcionamiento adecuado de cada parte individual que causa el crecimiento del cuerpo. Entonces tenemos una ilustración muy simple. El cuerpo de un ser humano funciona bien cuando todos los componentes individuales que constituyen ese cuerpo funcionan bien. Si algo está mal con un órgano que funciona en el interior o un miembro que funciona en el exterior o algo en el cerebro, sea lo que pueda ser, el cuerpo está en un sentido de disfunción. Entonces entendemos la ilustración como un cuerpo debe tener todas las partes componentes para tener un cuerpo completo y saludable. Y así es como funciona la iglesia. Nuestra unidad se encuentra en nuestra diversidad. Nuestra unidad se encuentra en nuestra diversidad. Todas las personas diversas, con toda su singularidad, funcionando en maneras diversas, contribuyen a la unidad de la iglesia como todas las características de un cuerpo humano contribuyen al funcionamiento unido de un ser humano. Entonces, la clave para la unidad es la diversidad. Esa es una palabra popular en estos días. Y leí un artículo esta semana que fue muy interesante. Esto de un pastor de una gran iglesia bautista del sur en Orlando, Florida, que estaba tratando de describir la diversidad de la iglesia. Y estoy citando: tenemos una reunión diversa y acogedora de personas multiculturales. Tenemos personas transgénero, LGBTQ, heterosexuales, solteras, casadas, divorciadas y gente que cohabita. Ahí todas están asistiendo juntas, asisten, escuchan, sirven, crecen y dan.
Tenemos demócratas, republicanos, independientes y personas no registradas. Tenemos personas documentadas, indocumentadas. Tenemos personas a favor de la vida y a favor del derecho a decidir. Apoyamos el asunto de las vidas azul y negra, sentados juntos y sirviendo juntos. Tenemos a los que son a favor de Trump y los que no están a favor de Trump. Tenemos partidarios de Biden y de Harris, y yo en ese punto me quedé sin aliento. Esa es la comprensión más absurda de la diversidad de la iglesia que he visto en mi vida entera. La diversidad de la iglesia no proviene de la acumulación de pecados, experiencias personales y puntos de vista políticos. ¿Cuál es la fuente de la diversidad de la iglesia? Veamos el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos dio la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, como creyentes individuales. La gracia fue dada en la forma de un don de Cristo. Ahora, si usted entiende algo acerca de la gracia, usted sabe que la gracia da, ¿verdad? Dios da por gracia. Usted no puede hablar de gracia sin hablar de dar. La gracia de Dios siempre da, es la naturaleza de la gracia divina dar. La gracia da lo que es necesario, lo que se necesita, pero lo que no se merece. Si usted regresa al capítulo 1 y versículo 3, todos lo entendemos que la gracia y la paz en el versículo 2 nos han sido concedidas por parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace esa gracia? Nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, Él nos predestinó a adopción como hijos por Jesucristo mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos da su gracia para que alabemos su gracia y le demos gloria. Al final del versículo 7 dice que su gracia es rica, y el versículo 8, Él la derrama sobre nosotros. Ahora entendemos que en la salvación recibimos gracia salvadora. Esto es mucho más que eso. Esto es la gracia de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 2, versículo 5, habla de que somos salvos por gracia. Capítulo 2, al final del versículo 5, por gracia soy salvo, y luego se repite de nuevo en el versículo 8, por gracia sois salvos, esa gracia salvadora. Pero ahí en el capítulo 3, versículos 7 y 8, Pablo, hablando de su llamado al ministerio, dijo que él fue hecho ministro, versículo 7, según el don de la gracia de Dios, que me fue dada según la operación de su poder. A mí, el más pequeño de todos los santos, esta gracia me fue dada para predicar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo. Así que él recibió gracia salvadora, entendemos eso, pero él también recibió el don de la gracia que definió su ministerio. Él dice, yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios. Y lo que acabamos de leer en el 4º capítulo y el versículo 7 es que la gracia de Dios nos da a cada uno de nosotros un don por causa de la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio de Pablo fue un regalo de gracia. Pablo dice en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No solo lo que soy como creyente, pero lo que soy como ministro. Me fue dada gracia salvadora, y además, encima de eso, esa gracia salvadora me inundó con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y encima de eso, esa gracia me dio un don para operar dentro de la iglesia, para que yo sea parte de la operación necesaria del Espíritu a través de los dones múltiples para edificar a la iglesia a la semejanza de Cristo. Esta gracia realmente es Dios dándose a sí mismo. Esta gracia no viene a nosotros aparte de Dios. Esta gracia viene a nosotros porque Dios viene a nosotros. Y Pablo ha dejado eso absolutamente claro. Regrese al capítulo 1 otra vez
allá al final del capítulo, estamos hablando aquí de Cristo y dice acerca de Él, en el versículo 22, Él es la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la gracia viene porque el Señor viene. Él llena su iglesia. En el capítulo 2, al final de ese capítulo, versículos 21 y 22, dice que somos un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que en el capítulo 1 al final, Cristo es en nosotros la plenitud de Él. En el capítulo 2 al final, el Espíritu está en nosotros. Vea el final del capítulo 3. Y aquí encontramos, versículo 20 y 21, ahora aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y de nuevo, esto abarca a toda la Trinidad. Cristo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, y Dios mismo está en nosotros, a quien va dirigida esa oración misma. La gracia es Dios dándose a sí mismo. Esa es la idea. Vosotros sois el templo del Espíritu de Dios, Cristo habita en vosotros, Dios ha establecido su morada en vosotros, y con su venida no es solo el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, las virtudes que forman parte de la herencia del creyente por el poder del Espíritu, sino lo que viene es iluminación para entender la palabra de Dios. Pero encima de eso viene esta gracia especial mencionada en el versículo 7 del capítulo 4, que nos otorga un don. Un don. Un don es literalmente medido para nosotros, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Como parte de su entrega de sí mismo, el Señor da dos tipos de regalos. El primero que vamos a ver esta mañana es los dones que Él le da a cada cristiano individual. Después, la próxima semana, llegaremos al versículo 11 y veremos los dones que le da a toda la iglesia. Primero, los dones que le da a cada creyente, después los dones que le da a toda la iglesia. Veamos al creyente individual en los versículos 7 al 10. Y aquí vemos la diversidad divina necesaria para la unidad. Ahora recuerde lo que dije, el tema aquí es la unidad. Ese ha sido el tema de Pablo desde el capítulo 2. Y él lo envolvió en un sentido con un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Después, en el versículo 7, comienza con la parte de atrás. Y eso es usado de una manera adversativa, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre la unidad. Pero, por otro lado, se nos ha dado gracia a cada uno de nosotros de una manera única para que funcionemos en la diversidad que produce esta unidad. Observe la palabra medida ahí, la medida del don de Cristo. Eso es metron en el griego. Metron. La idea es, el Señor da a todo creyente una porción específica, una unidad específica, un don, para que Él pueda contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Metros, creo que es. Si ve abajo en el versículo 16, se divide en cada coyuntura y cada parte individual. La clave de la unidad en la iglesia es diversidad. No diversidad política, no diversidad pecaminosa, no diversidad étnica, no nada de eso. Todo eso es irrelevante. De la diversidad que estamos hablando aquí es la diversidad de dones conforme a la medida del don de Cristo. Ahora,
algunos pasajes comparativos que ayudarán a iluminar esto para nosotros. Vaya a Romanos 12. Y no tengo la intención de explicar todos los diferentes tipos de dones, sino más bien darle el panorama general. Entonces, en Romanos capítulo 12, probablemente deberíamos comenzar en el versículo 3. Y usted verá la relación nuevamente con gracia y dar o el don. El versículo 3 de Romanos 12, por la gracia, de nuevo gracia y la gracia dada a mí, de nuevo este es el recibir un don por gracia. Digo a cada uno que no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense conforme debe pensar, como Dios ha asignado a cada uno una medida de fe. Ahora tenemos una medida de gracia en Efesios, ahora tenemos una medida de fe aquí. Dios nos da de manera métrica un regalo por gracia y luego mide una cantidad igual de fe para operar ese regalo. Y así es como usted debe verse a sí mismo. No debe pensar de sí mismo, no debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener que sea consistente con su don. Usted debe evaluar correctamente sus dones. Ustedes deben evaluar correctamente sus dones. Necesita tener un juicio sano de sí mismo, ya que Dios le ha asignado a usted un don por gracia para que pueda funcionar en el cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia a la semejanza de Cristo, por una medida de fe que Él también provee. Y Él habla más en el versículo 4, así como tenemos muchos miembros en un cuerpo, y todos los miembros no tienen la misma función, es la misma analogía, misma imagen, así que nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo y individualmente somos miembros los unos de los otros, ya que tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Otra vez, vean que esto ocurre cada vez que hablamos de dones, estamos hablando de gracia. Usted no se los gana, no están integrados en usted, no están cableados en usted y su disposición humana, no estamos hablando de talentos, no estamos hablando de algún tipo de capacidad manual o la capacidad de ser bueno en matemáticas o algo así. Este es un regalo, este es un don de gracia. Esto trasciende lo que usted tuvo cuando llegó a este mundo, diseñado en la forma en la que fue diseñado. Esto es algo sobrenatural, algo que viene solo en el punto de la salvación. Un don medido y una medida de fe, y si vamos a ejercer y debemos ejercer ese don conforme a esa fe. Entonces, Él se vuelve muy específico en el versículo 6. Ya que tenemos dones conforme a la gracia que se nos ha dado, ahí está esa gracia, cada uno de nosotros tiene que ejercerlo de manera consecuente. Así que si se le ha dado una medida de la gracia para predicar o profetizar, hable, entonces hágalo de acuerdo con la proporción o medida de su fe. Hágalo en la medida en la que el Señor le ha dado fe para hacerlo. Si usted se pregunta si tiene la capacidad de ponerse de pie delante de una multitud grande y predicar, pero usted sabe que no puede ponerse de pie en frente de 3 personas y sin volverse un manojo de nervios, probablemente no tiene la proporción de fe que necesita para operar ese don. Entonces el Señor hace coincidir el poder con el don. Entonces, sea cual sea su don, usted lo sabe. Sea cual sea su don, tiene que hacerlo. Hágalo. Si es predicar o proclamar la verdad, hágalo. Si es servir, entonces sirva. Si es enseñar, entonces enseñe. Si es versículo 8, exhortar, entonces exhorte. Si es dar, entonces dé con liberalidad. Si está liderando con diligencia, hágalo. Si está mostrando misericordia, entonces hágalo con gozo. Entonces, estas no son categorías absolutas de dones y que podrían reducirse y definirse en cierta manera. Esto es simplemente muy, muy general. Predicar, servir, enseñar, exhortar, dar, liderar, mostrar misericordia, compasión. Esas son solo categorías amplias en las que todos son únicos. Cada uno es como un copo de nieve espiritual porque todos son diferentes. Pero esas serán categorías en las que operan los dones. Pase a 1 Corintios capítulo 12. Esta también es una porción útil de la Escritura. En versículo 4 de 1 Corintios 12 hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Nuevamente, este es
Esta es la misma enseñanza exactamente que vimos en Romanos y en Efesios. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. ¿Ve usted a la Trinidad ahí? El Espíritu en el versículo 4, el Señor en el versículo 5 y Dios en el versículo 6. Todos residen en el creyente y todos están operando en el creyente, haciendo que ese creyente sea eficaz al contribuir al crecimiento de la iglesia. Y los ministerios son muchos, y las variedades son muchas, y los efectos son muchos. Pero a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Así tiene que ver su común, así tiene que ver su don. Es para el bien común. Su don no es para usted. No es para usted, es para todos nosotros. Mi don no es para mí, mi don es para ustedes. Así es como yo los sirvo a ustedes. Su don es como usted sirve a los demás. Es para el bien común. Ahí es en donde usted tiene que entender que su servicio es vital. Usted escucha a gente decir, amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. Entonces usted piensa que usted posee todo por sí mismo, todo lo que es necesario para que usted llegue a ser como Cristo por usted mismo. Ese es un triste engaño. Ustedes no saben cuánto se necesitan los unos a los otros. Por eso no dejamos de congregarnos y de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No necesitamos unos a otros de la misma manera en la que un cuerpo necesita todas sus partes componentes. La iglesia no es solo para ser un evento de espectadores. Para muchas iglesias eso es solo un espectáculo. Nadie tiene que hacer nada más que aparecerse, dar su dinero y unirse a la fiesta. Los creyentes verdaderos en un ambiente así languidecen terriblemente porque no hay un entendimiento de la vitalidad y de la naturaleza crítica de las personas usando su don. El versículo 8 nos da algunas categorías sugeridas de dones. Palabra de sabiduría. Algunos proveen sabiduría a través del Espíritu. Conocimiento también a través del Espíritu. Fe, gente que simplemente opera con un nivel más alto de fe y confianza, por lo general se manifiesta en un compromiso intenso con la oración. Eso también por el mismo Espíritu. Y después, en la era apostólica, habían dones de sanidad por el mismo Espíritu, habían milagros por el Espíritu, hubo profecía por el Espíritu, había discernimiento por el Espíritu, hubieron diferentes clases de lenguajes, interpretación, pero era uno y el mismo Espíritu haciendo todas estas y distribuyendo a cada uno en particular como Él quiso. Entonces, así es como el cuerpo funciona. Muy bien. Usted entra en el cuerpo de Cristo, el Espíritu establece su residencia en su vida y le concede a usted desde el cielo mismo, como un regalo, como un don de gracia, un lugar y una manera de operar de manera eficaz en el cuerpo de Cristo, de tal manera que usted hace una contribución a todos los demás para que el cuerpo crezca a la semejanza de Cristo. ¿Sabemos lo que el Espíritu hace? ¿Qué dijo Jesús? Cuando el Espíritu venga, Él va a señalar a mí. Y esa es la obra del Espíritu en su corazón, 2 Corintios 3:18. Conforme usted contempla la gloria del Señor, usted es transformado a su imagen de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. De tal manera que la iglesia colectivamente no va a ser como Cristo, a menos de que los individuos en ella sean semejantes a Cristo. Y esa es la obra del Espíritu. Y de nuevo, aquí la lista, aquí no son categorías herméticas, es solo un reflejo general del hecho de que hay variedades y variedades y variedades, y aquí hay algunas muestras. Hay tantas variedades como hay personas. Dice usted, bueno, ¿cómo sé cuál es mi don? Quizá la combinación de muchas de estas categorías diversas. ¿Cómo sabe cuál es su don? ¿Qué le encanta hacer cuando usted está caminando en el Espíritu? ¿Y qué hace? Que le dé a usted gozo y bendice a otras personas. Usted puede seguir la motivación del Espíritu en su corazón. Si usted continúa diciéndose a sí mismo, creo que debo ser un predicador, y todo mundo que lo escuche usted le dice a usted, no creo.
Probablemente debería continuar en la siguiente opción en la lista, pero habrá una confirmación en su propio corazón y una afirmación en su propio corazón y en los corazones de todas esas personas que lo conocen usted y ven cómo sirve. De nuevo, usted pierde su vida al servir a los demás cuando este don opera. Así es como funciona el cuerpo. Eso está ahí abajo en el versículo 12. El cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Aquí estamos nuevamente. La idea entera de esto es que cuando la iglesia opera como la iglesia, cuando opera en la medida de sus dones, con la medida de fe, bajo el poder del Espíritu Santo, se vuelve como Cristo, y esa es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la única manera de juzgar a la iglesia. Dones especiales, medidos para nosotros por gracia, además de los por encima de sus talentos humanos, y que se cruzan con ellos con certeza, pero empleados por el poder del Espíritu en la medida de la fe. Una ilustración de esto, voy a repetir eso. Y esa es la única manera en la que hay que juzgar una iglesia. Dones especiales, medidos para nosotros por gracia, además de los talentos humanos, y haciendo intersección entre ellos con certeza, pero empleados por el poder del Espíritu en la medida de la fe. Una ilustración de la realidad de esto, en 1 Corintios capítulo 1, creo que es importante, porque yo creo que el Señor dota a la gente no solo en el cuerpo de Cristo de manera universal, sino también en iglesias locales. Yo creo que en Grace Community el Espíritu de Dios ha dispersado dones de gracia por toda esta iglesia, a cada uno de ustedes, para llevar esta iglesia a la semejanza a Cristo. Y digo eso debido a 1 Corintios 1. Usted podría haber asumido que de alguna manera la iglesia de Corinto se perdió esto. Estaban tan llenos de problemas, pero incluso con todos sus problemas, y Pablo les escribió 4 cartas a ellos, 2 de ellas están en el Nuevo Testamento. Él dice esto en 1 Corintios 1:4: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. Ahí estamos de nuevo con esa gracia. Otra vez, no solo la gracia de salvación, sino la gracia, versículo 5, de que en todo estáis enriquecidos en Él, y esas en todas las riquezas de la gracia en Efesios 1, en toda palabra y todo conocimiento. Hombre, ahora estamos hablando de dones. Han sido enriquecidos al grado de conocimiento y de poder comunicar ese conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, y después esta declaración asombrosa, de tal manera que no os falta ningún don. El Señor está diciendo que a esta iglesia tan llena de problemas, el Espíritu de Dios ha repartido entre ustedes una medida de gracia, un don a toda persona, una medida de fe, para que todos operen en ese don, para que la iglesia ahí sea conformada a Cristo y no les falta ningún don. Y así será hasta la revelación del Señor Jesucristo. Yo creo que la forma en la que usted evalúa una iglesia es si esa iglesia es semejante a Cristo, porque la gente en esa iglesia, con una medida de gracia y una medida de fe, están sirviéndose fielmente los unos a los otros. Esto no se trata de un evento para espectadores. Esta es la diversidad divinamente diseñada que produce la unidad. Juan Calvino dijo: ningún miembro del cuerpo de Cristo está dotado de tales perfecciones como para poder, sin la asistencia de otros, suplir sus propias necesidades. No lo puede hacer por sí mismo. Usted no lo puede hacer por usted solo. Si usted está luchando como cristiano, la tendencia es mantenerse alejado de la iglesia, cuando la realidad es que probablemente está luchando porque no está allí. Y hay grandes áreas en su vida en donde la gente necesita ministrar sus dones para fortalecerlo usted, pero usted no está ahí. Esa es una de las cosas más absurdas que escucho. Amo a Jesús, no me gusta la iglesia. Usted no puede amar a Cristo y no amar a la iglesia que Él amó y por la que murió para salvar. Y usted no puede ser un cristiano que es eficaz.
Y usted no puede ser un cristiano que sea eficaz a menos de que, perdón, repito aquí, perdón, Van Towers. Esa es una, voy, de nuevo, aquí vamos. Vamos con, esa es una. Esa es una de las cosas más absurdas que escucho. Amo a Jesús, no me gusta la iglesia. Usted no puede amar a Cristo y no amar a la iglesia que Él amó y murió por salvarla. Y usted no puede ser un cristiano que sea eficaz a menos de que usted esté siendo ministrado eficazmente por todos los dones derramados en la iglesia. Y nuevamente, si la iglesia no es nada más que un espectáculo de luces humeantes en un concierto y usted asiste al evento y eso es todo, eso realmente nunca va a producir crecimiento espiritual. Y eso no va a ser una iglesia que manifiesta a Cristo. Entonces, estos dones son inseparables de la presencia de la Trinidad en nosotros, y cuando usamos estos dones, la suma de ellos es que la iglesia comienza a parecerse a Cristo. Ahora, Pablo hace algo muy, muy especial aquí, de regreso a Efesios 4. Habiendo dicho lo que dijo en el versículo 7, él entonces usa un pasaje del Antiguo Testamento para presentar su punto. Y lo voy a retomar en el versículo 8. Por tanto, en otras palabras, conectado con el punto que acabo de presentar, quiero que entiendan que a cada creyente por gracia se le dio un don de Cristo medido para ese individuo para edificar el cuerpo de Cristo. Por tanto, dice que cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una multitud de cautivos, o la cautividad, y dio dones a los hombres. Ahora, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para poder llenar todas las cosas. Y yo sé que usted está diciéndose a sí mismo, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que sea de lo que está hablando? Le voy a decir, ¿con qué tiene que ver? Con todo. Esto nos muestra el costo, marca esto, el costo para que Cristo le dé a usted el don. Usted no puede tomarlo a la ligera. Eso es lo que Pablo nos va a mostrar. Usted, en este punto en particular, podría no tener ninguna función en la iglesia. Esto va a venir a usted como algo que lo va a sacudir, sin duda. Pero el Señor pagó un precio asombroso para poder darle un don a usted, para que usted, por el bien común, pueda ayudar a edificar la iglesia a semejanza de Cristo para la gloria de aquel que pagó el precio. Así que regresemos al versículo 8. Se dará cuenta que si usted tiene una Biblia que identifica una cita del Antiguo Testamento, que esto es tomado del Salmo 68. Entonces Pablo está citando el Salmo 68. Ahora, el Salmo 68, este es el versículo 18 en el Salmo 68. En el Salmo 68, supongo que usted podría llamarlo una especie de canción victoriosa triunfal. Usted podría llamarlo un salmo victorioso triunfal. Un salmo victorioso triunfal. Un himno de victoria tal vez sería una mejor manera de decirlo, compuesto por David para celebrar la conquista de Dios de la ciudad de los Jebuseos y el establecimiento del arca del pacto en el monte Sión. La explicación histórica de eso está en 2 de Samuel 6 y 7 y en 1 de Crónicas 13. Entonces, cuando el pueblo de Dios entró a la tierra, Jerusalén era una ciudad jebusea, una ciudad pagana. Dios conquistó la ciudad jebusea. Simbólicamente, el arca del pacto fue llevada al pináculo de esa ciudad, el monte Sión, y Dios fue el conquistador de esa ciudad y se convirtió en Jerusalén. Esto es lo que los reyes hacían en la antigüedad. Cuando conquistaban, iban a un punto alto y declaraban ahí sus triunfos. Y este Salmo 68 es un himno triunfal para honrar a Dios, quien conquistó la ciudad y ascendió
para reinar sobre ella. Esto era bastante común en la historia antigua. Habían generales que salían y ganaban una guerra. Habían generales que salían y ganaban una guerra y luego regresaban. Perdón, repito eso. Esto era bastante común en la historia antigua. Habían generales que salían a una guerra y ganaban y regresaban. Y los romanos solían llamarlo un triunfo, un desfile de triunfo. Y el general regresaba y traía el botín de la victoria y era y fuera lo que fuera que habían ganado de las cosas valiosas en ese país, representadas por símbolos de valor. Habían prisioneros que traían de regreso del país cautivo, traían de regreso a sus propios soldados que habían sido aprisionados por el enemigo y eran liberados, y todos desfilaban por las calles de la ciudad hasta llegar al punto más alto de la ciudad. Eso es lo que hacían, eso es lo que los generales romanos hacían. No será muy diferente para cualquier otra nación en la antigüedad, y el rey israelita desfilaba en Jerusalén en un desfile de victoria, trayendo algunos de los cautivos con él, y algunos de los despojos. Él iba al monte Sión, que era el pináculo. Habían soldados victoriosos, y estaban los soldados que el enemigo había hecho prisioneros, que luego eran recapturados por el rey, que los poseía y tenía derecho a ellos, y todo esto era el desfile del triunfo por la ciudad. Esa es la imagen aquí. Cristo es representado, Él, versículo 9. Él ascendió. Él ascendió. Él ascendió a lo alto, según el Salmo 68. Él fue al lugar alto. Cristo hizo esto como un general triunfante. Él subió a lo alto. Esto recoge el triunfo de Cristo que regresa de la batalla en la tierra, y Él esencialmente lo que está haciendo es que trae consigo esencialmente los trofeos de su conquista. Es un retrato del Hijo de Dios ascendiendo triunfal a su trono. Pero el versículo 9 dice que esta expresión Él ascendió. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Él no puede ascender a menos de que Él haya descendido. Y eso es exactamente lo que esto nos está diciendo. Es muy poderoso. Quiero que vea una frase: las partes bajas de la tierra. Antes de que Él fuera muy por encima de todos los cielos, en el versículo 10, Él descendió a las partes bajas de la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, esencialmente es una afirmación dramática. Es usada en 4 otros lugares en las Escrituras. Es muy instructivo. Se usa en el Salmo 63:9. Y allí, descender a las partes más bajas de la tierra tiene que ver con muerte por asesinato, muerte por ejecución. También se usa una frase semejante en Mateo 12:40, el corazón de la tierra, y se refiere a la historia de Jonás. Y se refiere a Jonás estando en el vientre del pez. Se usa en Isaías 44:23 para referirse a la tierra creada. Y se usa en un lugar más, Salmo 139:15, para hablar de un vientre, un niño en el vientre. Algo que es interesante es que esos son los otros 4 usos de esta frase. Todos tienen una conexión con Cristo. Es realmente asombroso. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Él fue formado en el útero. Salmo 139. Él vivió en la tierra. Isaías 44. Él fue sepultado en un sepulcro paralelo a Jonás en el vientre del pez. Y su muerte fue una ejecución. Esa frase misma apunta directamente a Cristo. ¿Por qué todo esto? Porque Pablo quiere que entendamos el precio que pagó
para darle un don a usted. Él tuvo que ser formado en el vientre, vivir en la tierra, sufrir todo lo que sufrió, ser ejecutado y ser sepultado para que Él pudiera ascender de manera triunfal al cielo. Y solo cuando Él regresó al cielo en triunfo, podía Él dar dones a los hombres. Él regresó, versículo 8, tomando de nuevo del Salmo 68, llevó cautiva la cautividad. Al descender a la tierra en su vida, muerte y sepultura y resurrección, llevó cautivos, se podría decir, a los escogidos de Dios, y se los llevó, o su derecho, al cielo.